Muy buenos días, gracias por continuar en sintonía del 1450 AM. Ya estamos en la tercera hora de Cafecito con Vicky, hoy miércoles 3 de septiembre, día de tema libre, y vamos a ir a una llamada, pero antes, como siempre, agradecer a quienes nos escuchan vía internet wrll1450.com y por FM 98.3 y 1450 AM. Muy buenos días, ¿quién nos llama? Sí, buenos días. Muy buenos días, habla Carlos. Profe, bienvenido. ¿Ya estamos al aire o todavía no? Ya ¿No, estamos, sí, le vamos a dar la bienvenida, profe, al profe Carlos Heredia. Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, esperando aquí que nos comente acerca de lo que sucedió con este periodista, maestro, activista. Sí, claro que sí. A ver, profe, algo está pasando que no está clara la comunicación. ¿Será su teléfono, nuestro número? Quizás si se mueve un poquito de lugar. Sí, a ver si moviendo por otro lado mejor la recepción. Es que como que se nos corta. Bueno, a ver, intentemos. Ok. Lo que quiero es proporcionar una información, aunque sí está breve, de alguien que jugó un papel muy importante, que todavía no recibe la atención de los medios. Rubén Salazar. Rubén Salazar fue el primer periodista mexicano que trabajó como corresponsal, reportero de uno de los diarios más importantes del país, del Los Angeles Times. Él trabajó fue corresponsal también en México, en la República Dominicana, y fue también Profe, se nos sigue cortando. No le escuchamos claro. ¿Cree que sería posible que pudiera marcarnos nuevamente? Sí, cómo no. Por favor, sí, porque no lo escuchamos claro. Gracias. Sí, muy bien. Mientras tanto, vamos a una adelante. Sí, mire, yo anteriormente fui miembro de un grupo de estudiantes en las escuelas de los city colleges, y ahí me junté con un grupo de estudiantes que llevaba OLA, y a través de ellos viajamos y vimos lo que pasó en East LA. Y ahí fue donde participé yo en el moratorio en contra de la guerra de Vietnam. Pues me tocó a mí ver cómo golpearon a los niños, niñas, señoras, y a través de todo esto asesinaron a Rubén Salazar. Entonces, qué mala suerte o qué fortuna tuve yo, que después de que yo vi eso en ISPD, fui y apliqué para trabajar como maestro en la misma escuela de Rubén Salazar. ¿Okay? Entonces, hablamos por teléfono a la escuela Rubén Salazar aquí en Chicago, y para darle ese honor a Rubén Salazar, pero parece que no estaban al tanto de eso, o no le tomaron atención a eso. ¿Ok? Eso es mi contribución para el día de hoy, y honorar a Rubén Salazar. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por compartir con nosotros. Precisamente el profesor Carlos Heredia, él va a hablarnos enseguida sobre este periodista Rubén Salazar. Bueno, el señor Carlos Heredia
es compañero mío en un grupo de México a que tocamos con la comunidad para beneficio de la comunidad mexicana. Entonces, está muy bien informado sobre el tema de México y de los mexicanos aquí en Estados Unidos. Sí, sin duda. Pues muy bien, señor Edgar, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por tenerme y que tengan buen día. Igualmente. Para usted. Adiós. Ahora sí tenemos ya al profe Carlos Heredia. Profe, a ver, ahora sí. ¿Están ahora más sí, claros? ¿me escuchan mejor? Ya, mucho mejor. ¿Sí? Sí. Ok. Vicky, de nuevo saludos a usted y a su audiencia. Quería compartir, como mencionaba hace rato, algunos datos, aunque sean breves, sobre un personaje que no es muy conocido y que marcó básicamente en el periodismo de Estados Unidos, especialmente los americanos. Me estoy refiriendo, claro, a Rubén Salazar. Rubén Salazar fue el primer periodista mexicano o mexicano-americano que trabajó para uno de los diarios más importantes del país, el Los Angeles Times. Él nació en Ciudad Juárez y cuando todavía no cumplía un año, su familia se trasladó, claro, en la ciudad, a cruzar el río, a El Paso, Texas. Entonces creció en El Paso, Texas. Cuando era niño y adolescente, estudió en varias escuelas públicas. La high school también la terminó allí y después se dedicó a la familia. Él estudió en la Universidad de Texas, en El Paso, y después ya de ahí se fue a California. Estuvo trabajando también un tiempo breve con un periódico, el Post-Dispatch, de ahí de la ciudad de El Paso, y después se dirigió a California. Trabajó en otros periódicos, incluyendo un periódico en San Francisco, y le ofrecieron el puesto de reportero de Los Angeles Times. Lo aceptó y de 1965 a 1969 estuvo como corresponsal de Los Angeles Times. Lo enviaron a cubrir noticias internacionales muy importantes. En el 1965, cuando Estados Unidos envió fuerzas militares, envió a los Marines a la República Dominicana, porque había un conflicto en el país entre las fuerzas militares de ese país y el gobierno. El que había ganado las elecciones legalmente fue Juan Bosch. Juan Bosch, él fue un candidato a la presidencia. Él era básicamente un candidato progresista de izquierda y había ciertos conflictos allí. Entonces, como sabemos, lamentablemente Estados Unidos tiene mucha injerencia en todos los países de América Latina, y como no quería Estados Unidos que se repitiera la historia de un gobierno como el de Cuba en la Revolución Cubana de 1959, estaban monitoreando lo que ocurría en la República Dominicana, y cuando vieron que Juan Bosch seguía en la presidencia, fraguaron un golpe de Estado, y Estados Unidos intervino también, enviando soldados, y pues de ahí ya sabemos lo que ocurrió. No continuó en la presidencia. Entonces, el periodista Rubén Salazar, en esos momentos cubrió lo importante. Después lo enviaron también a cubrir la guerra de Vietnam. Estuvo un tiempo allí en Vietnam, reportando desde Vietnam, enviando sus trabajos periodísticos, y tiempo después, en el 68, también estuvo en la Ciudad de México, y le tocó cubrir también
la matanza de Tlatelolco del 1968. Así es que, como corresponsal extranjero de Los Angeles Times, cubrió esas noticias que eran de suma importancia en los tres países. Regresó inclusive también necesito mencionar que él era el encargado del buró de la oficina de prensa de Los Angeles Times en la Ciudad de México. Él estaba a cargo de él. Regresó a los Estados Unidos en 1969 y aceptó un puesto que le habían ofrecido siendo director de noticias de la estación KMEX, la estación en español de la ciudad de Los Ángeles, California. Estuvo ahí como director de noticias y al mismo tiempo seguía escribiendo una columna para Los Angeles Times. Así es que a pesar de que ya no era el corresponsal de Los Angeles Times, él seguía escribiendo su columna. En todo ese periodo, él estuvo cubriendo varias noticias muy importantes. Cubrió los problemas que había en la comunidad mexicana, los tradicionales y los no tradicionales. Los tradicionales, entre ellos era la actitud de la policía hacia la comunidad mexicana. Muchos abusos de la policía en contra de la población mexicana. Envió a los reporteros de la estación de televisión, escribió en sus columnas sobre los abusos que se llevaban a cabo en ese entonces en contra de la población mexicana por parte de la policía, especialmente casos de brutalidad policíaca. Eso llamó la atención de la policía de Los Ángeles, y no estando contentos con que esos problemas los estaba cubriendo Rubén Salazar, empezaron a él, y recibió inclusive algunas llamadas amenazantes para que no siguiera cubriendo o denunciando los abusos de la policía de Los Ángeles. Entonces, teniendo esa situación, él cubrió también en 1970, como mencionaba el compañero Edgar Nájera, cubrió la moratoria o el moratorio chicano de 1970 en contra de la guerra de Vietnam. Se llevó a cabo esa actividad en contra de la guerra de Vietnam, una protesta grande en uno de los parques del este de Los Ángeles, porque había muchos mexicanos, soldados mexicanos de Estados Unidos, que iban a Vietnam y morían. Y se hicieron comparaciones entre los diferentes grupos étnicos y raciales, y los mexicanos eran los que más morían en proporciones elevadas a su población. Así es que no en total, sino en porcentaje. Entonces se llevó a cabo esa protesta para dar a conocer que los mexicanos estaban siendo enviados allá y morían en cantidades más elevadas que otros grupos, en términos proporcionales, ¿no? Así es que cuando se llevó a cabo la protesta, la policía de Los Ángeles, la policía de la ciudad de Los Ángeles y la policía del el sheriff de Los Ángeles. Aquí, como en Chicago, tenemos dos fuerzas policiales, ¿no? Tenemos la policía de Chicago y tenemos también la policía del condado de Cook, lo mismo en Los Ángeles. Así es que desafortunadamente la policía reaccionó violentamente a la situación, empezó a golpear a los asistentes a esa actividad y se deshizo la actividad. En ese momento se decidió él ir a tomar una cervecita, una bebida, a un bar que había ahí cerca de donde se estaba llevando a cabo la actividad, y desafortunadamente uno de los policías, Ham Wilson, de la policía del condado de Los Ángeles, entró y le disparó
a él en la cabeza. Bueno, desde afuera el bar, la barra, apuntó su rifle y le pegó en la cabeza con un artefacto de esos que utilizan de gases lacrimógenos. Le dio en la cabeza y murió instantáneamente. Lamentablemente nunca se hizo una investigación. La policía ni la ciudad de Los Ángeles investigó el caso. No se le hicieron cargos al oficial Tom Wilson. No lo llevaron a juicio. Lo dejaron así. No hubo... y quedó impune. Hasta después de varios años la familia recibió, después de hacer una demanda en contra de la ciudad de Los Ángeles y de la policía, le dieron a la familia, me parece que fue la cantidad de $700,000. Ridículo. Que no es gran cosa, ¿no? Comparado con lo que se les da ahora, millones, la familia no recibió gran cosa. Pero yo creo que el ejemplo de Rubén Salazar es un ejemplo que merece ser conocido, que merece ser estudiado y que merece ser celebrado. Claro, recordado. Sí, él vino a Estados Unidos como inmigrante, tenía 1 año de edad, poco menos de 1 año. Aquí estudió, aprendió inglés, se hizo ciudadano americano y siguió estudiando. Se recibió de reportero, de periodista y trabajó muy bien. No sabemos hasta qué punto pudiera haber llegado si no hubiera sido por el asesinato artero que sufrió a manos del policía Tom Wilson. Lamentablemente en nuestra comunidad desconocemos muchos de estos casos de mexicanos y mexicano-americanos que han luchado bastante por su comunidad. Claro. Esperamos que este sea uno de los casos que pues se dé a conocer un poquito más. Ya ve que hay una reconozca la labor de este periodista. Exactamente. Sí, hay que honrar la memoria de él y ver el legado que nos dejó Rubén Salazar, para que nuestra comunidad esté al corriente de todos esos luchadores sociales que se han sacrificado mucho por el beneficio de la comunidad, él siendo uno de ellos. Así es. Pues, profe, gracias por compartir esta nota con nosotros y como usted bien menciona, es importante reconocer cómo estos líderes, porque se convierten en líderes periodista, porque hay que ser valiente para poder en esos tiempos enfrentar a las autoridades, y eso es lo que obviamente no les gustó y pues pareciera que le pusieron precio a su cabeza, ¿no? Exactamente, sí. Murió joven. Sí, exactamente, murió joven, lamentablemente, pero bueno, contamos ya con otros periodistas, en la actualidad mucho más, pero en aquella época él era casi el único. Claro, y sobre todo de descendencia mexicana, latina, ¿no? Exactamente, así es. Por eso es que merece ser recordado. Profe, antes de despedirse, el señor Roosevelt nos mencionó que si usted podría ser, que si es posible, que pudiera comentarnos en su próximo colaboración acerca de lo que sucedió en 1970, de los muertos universitarios que hubo cuando Nixon, y también creo que fue en Ohio, estos muertos de estos universitarios, algo así mencionó. Sí, en el estado de Ohio, sí. Penn State. Sí, cómo no, una época de los 70, una época de bastante efervescencia política, de una cantidad enorme de protestas por parte de los jóvenes y de las minorías. Sí, cómo no, con todo gusto. Muy bien, profe, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros y que tenga un maravilloso día y nos escuchamos el día de mañana. Igualmente. Hasta luego, profe. Adiós. Seguimos aquí en Cafecito con Vicky. Vamos a la próxima.